Bueno, entonces vos realizás una medida, pero esa medida la multiplicás por 2. Y es parecido a la anterior. Pasa que antes tenías dos medidas. Acá tenés una y la multiplicás por 2. Bueno, se dan cuenta que si aplicamos el anterior criterio, que antes era sumar los errores, ahora tenés que sumar de vuelta dos errores que es de la misma medida. ¿Sí? Así que básicamente cuando vos tenés una constante que, ¿no? que multiplica, ahora tenés a z y lo multiplicás por una constante, acá este caso es 2, ¿sí? Y una medida que vos hacés, ¿sí? El error absoluto va a ser c veces, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, delta z va a ser c veces. A ver, delta x. ¿Se entiende? Es como realizaste una sola medida, pero la multiplicás por algún factor o la dividís, ¿no? C puede estar dividiendo, puede ser por una fracción, ¿sí? Lo que sea, hacer la operación que corresponda, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, cuando esto es multiplicación por una constante. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Les parece coherente lo que digo? Obviamente es un poco aburrido, ¿no? Pero, o sea, te quedaría esto a z como a z lo tenés que expresar así. Este lo obtenés haciendo c por el valor que vos medís, ¿sí? Y este será c veces el error absoluto de la medida. ¿Está bien? Es bastante coherente, me parece, ¿no? Ahora vayamos a la multiplicación o división de... Bueno, supongan que vos tenés que calcular el área de un rectángulo, ¿sí? Tenés que hacer una operación de multiplicación, ¿sí? Bueno, en este caso, lo que se hace, primero, tenés que estar así, ¿no? Que z es igual a x por y. Acá una multiplicación, pongan, ¿sí? O que z es una división, ¿sí? ¿Está bien? Estas son las operaciones que haces. Vos tenés que identificar, acordate que una cosa importante cuando resuelves esto es que tenés que identificar la operación. Estas son las operaciones. Alguna de las dos tiene que ser, no, obviamente, ¿no? No son las dos a la vez. Esta es la operación. Esa es la operación, ¿sí? Y después tenés que fijarte qué criterio usar. Bueno, acá yo se los tiro el criterio, después ahora se los trato de demostrar, ¿sí? Con un ejemplito. ¿Qué vas a hacer acá? Vas a decir, los errores porcentuales de z van a ser los errores porcentuales de x más los errores porcentuales de y. ¿Hasta ahí vamos bien? Que es lo mismo decir, fíjate, si están de acuerdo, los errores relativos de z son la suma de los errores relativos. Fíjate que antes era, ojo que acá no sumas, no es lo mismo, no es el mismo criterio que antes, ¿no? Antes sumabas errores absolutos. Ahora estamos sumando
errores relativos o errores porcentuales, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, supónganse que, ejemplo voy a poner. Este ejemplo, vamos a ver que es válido esto. Esto que estamos haciendo acá es una aproximación a primer orden, este criterio, ¿sí? Nos va a dar, o sea, nos va a dar similar, ¿sí? A la propagación. No nos va a dar exacto, pero nos va a dar con una diferencia de menos del 5%, ¿sí? Se llama aproximación a primer orden, ¿sí? Como es fácil de usar, la ventaja que tiene, la usamos nosotros. Total, la diferencia no es tanta, ¿sí? Y es sencillo de acordarse de este criterio, ¿sí? Suponte que tenés que medir el área. Para medir un área, ¿qué tenés que hacer? Una multiplicación, ¿no? ¿Están ahí? ¿Ya se durmieron? Hola. Acá Hello. estamos. ¿Están? Bueno. Suponete que vos tenés que medir I, que sería la altura. Tenés acá I menos delta I. ¿Sí? Tenés que medir el área de un rectángulo. Esto que estoy haciendo no lo van a hacer ustedes, ¿sí? Es una demostración de que esto funciona. ¿Está bien? Y después tenés la base. ¿Qué hice? Una flecha quise hacer. Una base que tendrá una incerteza también en la medición, ¿sí? Tenés acá X y tendrá acá X menos delta X. Y acá X más delta X. ¿Está bien? Ahora, la medida del área, fíjate, en el peor de los casos me da un rectángulo bastante pequeño y en el otro peor de los casos me da un rectángulo bastante grande. O sea, son mis cotas mínimas y mis cotas máximas, ¿sí? Fíjate, mi cota mínima, ¿están de acuerdo que sería este rectángulo? Voy a hacer un rectángulo rojo para la cota mínima. ¿Están de acuerdo que podría pasar que me dé mi área va a estar entre el área más pequeña que puedo medir con estas mediciones y un área más grande que le voy a poner en, ¿qué color me queda? Naranja, vamos a ponerle, ¿sí? Que va a ser entre acá y acá. Esas se van a ser mis cotas mínimas y mis cotas máximas, ¿están de acuerdo? O sea, esta va a ser en rojo, mi Z mínimo. Y este va a ser mi Z máximo. Y obviamente acá, esta sería mi Z esperado. Este sería mi Z esperado, que es operar con X y con Y. ¿Sí? El área de ese rectángulo, esa área punteada, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, vamos a ponerle
valores, para que no sea muy algebraico, me parece más sencillo. Suponete que x es igual a 5,0 más menos 0,1 metros, ¿sí? Y es igual a 6 más menos 0,2 metros. ¿Está bien? Bueno, yo sé que entonces, ¿qué tengo que hacer? Z la tengo que escribir así. Valor esperado más menos delta Z, con las unidades que correspondan, ¿sí? Ahora, ¿cómo obtengo esto? Operando. El valor esperado de Z lo obtengo operando el valor esperado de X por el valor esperado de Y, ¿sí? Y esto, bueno, el error absoluto no sé cómo obtenerlo todavía. Sé cómo obtener el error porcentual. Después veremos, ¿sí? Cómo hacerlo, ¿sí? Pero, por lo tanto, hay que, no va a ser, hay que hacer una operación más, ¿sí? Bueno, entonces hagámoslo. ¿Cuál es el error porcentual? O sea, lo que decimos es, aplico el criterio. Como hay una operación, como hay una multiplicación, aplico el criterio que lo voy a escribir ahora. Que el error porcentual de Z es igual al error porcentual de X más el error porcentual de Y. Bueno, hacemos la operación. Me tienen que ayudar ustedes porque es un ejemplo así que estoy dando, ¿sí? Con los cálculos. El error porcentual de X, ¿cómo lo calculo? ¿Están de acuerdo que es 0,1 dividido 5,0 con sus unidades correspondientes por 100 más 0,2 dividido 6. ¿Se me escucha bien, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, acá estamos usando varias plataformas. Y a ver si andaba bien la conexión. Bueno, ¿me dicen cuánto sería eso? El primer término y el segundo. El primer término no hace falta, este me da 2%. Y el segundo, a eso sí me tienen que decir cuánto da. 1,6. ¿Da? Calculadora, acá tengo. 0,2 dividido 6. 3.3. Sí, 3,3. 3,3%. Bueno, entonces el error te da 5,3 periódico. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿cómo obtenés el error absoluto de Z? Y bueno, vos ya sabés, si ya tenés la medida, fíjate que esto, ¿cuánto sería? Sería hacer 5 por 6. O sea, te da 30. Tenés la medida 30 metros cuadrados. Tenés la medida
esperada, tenés el error porcentual es simplemente decir, el error absoluto es el 5,3% de 30, ¿sí? Entonces te queda Z sería, por regla de 3 simple, $5,3 de 30 1,6. ¿Sí? Todo esto metros cuadrados. ¿Sí? Después podemos redondear o no, pero todavía no redondeamos, ¿sí? A una cifra, ¿sí? Quiero que mostremos. ¿Te quedó claro eso? ¿Cómo obtener 1,6? Es obtener el 5,3% de 30. Ahora, chequeemos que esto funciona, el criterio. Fíjate, ¿cómo lo puedo chequear? Y puedo decir, bueno, el valor esperado fue 30, que está acá. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es la cota máxima? ¿Cuánto es Z máximo? Esto es una corroboración, ¿sí? Z máximo lo puedo obtener multiplicando la cota máxima de Y y la cota máxima de X, ¿sí? Acá puedo hacer X máximo por Y máximo. Esto es una corroboración, ¿sí? Que la voy a poner acá. Corroboración. Corroboración que la fórmula es válida, que el criterio es válido. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que le voy a hacer para demostrarlo? Algo sencillo, que es decir, bueno, Z, ¿no? Z está entre un valor máximo, entre Z máximo y Z mínimo. Z esperado, ¿sí? Y el Z mínimo. Bueno, si obtengo ese semiancho, este semiancho que está acá es el error absoluto de Z. Quiero ver si ahora, fíjate, ¿cuánto me tiene que dar el error absoluto? En vaso parecido a 1,6. ¿Sí? Y bueno, si multiplico las cotas máximas, me tiene que dar algo parecido a 31,6. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es lo que sería la forma de chequearlo. ¿Sí? Ahí va. Entonces ahí ya Martín lo hizo. ¿Sí? Entonces si hago esa operación, Z máxima es igual a 5,1 por 6,2, le doy a Martín 31,6. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está dando a nosotros, ¿no? Fíjense. ¿Sí? Por eso, ustedes no hagan esto de multiplicar cotas máximas apliquen el criterio, ¿sí? Estamos chequeando de qué da, ¿sí? Por lo tanto, el error absoluto, si haces la diferencia entre Z esperado y la cota máxima, te da el semiancho. Y fíjate que nos dio bastante bien, ¿sí? Nos da dentro del rango, ¿sí? El error te daba, creo que periódico, 1,6666, a nosotros nos da 1,62. ¿Sí? Es una diferencia de un 4%, un poco menos será, ¿sí? Bueno, ¿se entendió un poco la corroboración, como le hice? Ustedes como estudiantes aplican el criterio, esto, ¿sí?
¿Está bien? Entonces, nada, cierro la idea acá. Delta Z va a ser el Z máximo, la cota máxima, menos el valor esperado. Y eso te da 1,62, ¿sí? Metros cuadrados. Nada, para demostrar que el criterio funciona, ¿sí? Entonces, ustedes no hacen esto de cota mínima, cota máxima, multiplicarlas, es al dope porque simplemente aplican el criterio, ¿sí? Ya saben que funciona, ¿sí? Fíjense que no te da, obviamente, si sumás los errores absolutos no te da, ¿estamos? Acá está claro, no es que el área es sumar los errores absolutos de las medidas, aparte porque el área es en metros cuadrados, mientras que las distancias son en metros, o sea, no te puede, hay un problema ya, habría un problema dimensional, ¿sí? ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, para cerrar, tanto división como multiplicación, los errores porcentuales se suman. Tanto multiplicación como división, los errores relativos se suman. Puedes usar cualquiera de las dos, ¿sí? Porque una simplemente está multiplicada por 100, ¿sí? Y después queda... bueno, esto es lo que vimos. Fíjense esta. ¿Estás de acuerdo que si vos tenés x a la n, o sea, si tenés una potencia, es parecido a la anterior? Porque, ¿qué significa x a la n? Suponete que tenés x al cubo. ¿Qué significa x al cubo? X por x por x. ¿Estás de acuerdo? Entonces estás multiplicando. Igual que el criterio de que dices, hay una multiplicación, entonces puedo aplicar el criterio de la multiplicación. ¿Cuál es el criterio de la multiplicación? Se suman los errores porcentuales. Y bueno, acá te decís que el error porcentual de x tendría que ser la suma, el error, ay, qué tonto, el error, no, esto, z es igual a x al cubo, ¿sí? Entonces, el error porcentual de z lo podés pensar, fíjate que puede decir que es el error porcentual de x más el error porcentual de x más el error porcentual de x. Entonces, vas a tener que multiplicar por la potencia, ¿sí? 3 veces el error porcentual de x. Y bueno, es básicamente eso. Cuando tenés una potencia, multiplicás el error porcentual por la potencia, ¿sí? ¿Está bien? ¿Estamos? Cuando la operación es una potencia, el error porcentual de z es el error porcentual de la medida por la potencia. Y acá abajo dice lo similar. Esto dice error relativo. Dice error relativo acá, ¿no? El error relativo de z es, ¿no? Es lo que está ahí. El error relativo de x por la potencia. Y bueno, una ecuación más general. Entonces ya está. Multiplicación y división. Esto ya está. Si quieren algo, mira, si quieren así como tener una ecuación también más directa, el error absoluto se saca haciendo la suma de los errores en una multiplicación y división, ¿no? El error absoluto de z se obtiene sumando los errores relativos de las medidas indirectas, multiplicándolo por el valor probable o valor esperado de z, ¿sí? Digo, capaz una ecuación que también tenés, como puedes tener ahí, si quieres en el machete. 3, 2, 1, pasamos a la siguiente.
Y mira esta. Fíjate. Esta, si querés, es como una ecuación que tiene todo. Bueno, todas las operaciones de multiplicación y potencia, ¿sí? Fíjate, A es una constante. X, Y y Z son valores de medidas indirectas. Entonces lo que te dice es, bueno, si querés saber el error relativo de B, suma los errores relativos, cada uno por la potencia a la que está. ¿Sí? ¿Quién falta acá? ¿Quién falta? Faltaría A Faltaría adelante, A. ¿Y por qué falta A? porque es para los errores absolutos. Sí, pero una justificación un poco más fuerte. Está multiplicando A. Sí, está multiplicando. A es una constante. A es un 3, ponele, o un 2. Ahora, supone que es una medida más. ¿Cuál es el error de esa constante? ¿Cuál es el error porcentual de un número que vos sabés? No, no tiene error. No tiene error, ¿sí? Entonces, si querés, uno lo podría poner acá, ¿no? Como decir, bueno, agarro delta A sobre A, pero bueno, eso es cero. No tiene error una constante, ¿no? Vos la sabés con todas las cifras que vos quieras. Si querés me puedes decir, bueno, el número de Euler y pi en algún lugar lo tengo que cortar. Y bueno, pero la calculadora te da 8 cifras significativas. El error porcentual es bajísimo. Listo. En algún lugar lo cortás, pero trata de que donde lo cortes, tratar de que, su error porcentual no sea mayor a las mediciones. ¿Sí? Muchas veces se usa el pi 3,14. Y si usas 3,14 tenés un error del 1% más o menos, ¿no? Del 0,3%, ¿no? Si usas en vez de 3,1415,9, usas 3,14. Lo estás cortando, ¿no? A la centésima parte. Entonces tenés un error porcentual parecido al 1%. Bueno, nada, ponete las pilas. Pone un pi con más cifras y así ya estás seguro que no tenés un error, ¿sí? Un error considerable, ¿sí? ¿Está bien? ¿Alguien habló? Ponete las pilas. Bueno, sí. Y bueno, queda colgado. ¿Cuándo decimos que en física dos magnitudes son iguales? ¿Sí? Si ahora no podemos decir que... ¿Se acuerdan que en clase pasada decíamos que 8 no es igual a 8,0? Bueno, ahora vamos a decir que 8 puede ser igual a 9. ¿Sí? Y lo digo así como para que suene polémico. La distancia, va ¿Cómo? ese 1. Por la distancia, ¿no es? O sea, la diferencia es. Claro, porque cada uno tiene una incerteza. ¿Sí? Entonces, si esos intervalos de incerteza se tocan, vos podés decir que estás midiendo lo mismo. ¿Sí? Que dos medidas que estás comparando pueden estar midiendo el mismo objeto. ¿Sí? Entonces, básicamente puedes decir, bueno, estas medidas pueden ser del mismo objeto, pueden ser de lo mismo. O sea, estás diciendo que mediste lo mismo. ¿Sí? ¿Está bien? Si no se parecen en nada, obviamente si los intervalos de incerteza no se tocan, obviamente puede decir que son distintas. El problema es cuando están cerca. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos dicho que el error absoluto te da un intervalo de confianza del 68%? Bueno, si duplicas el intervalo te da el 95%. O sea, si duplicas por 2 el intervalo te da el 95%. Bueno, puedes establecer hasta ahí. Pero 3 veces el error, 4 veces el error, ya no. ¿No? Estamos de acuerdo que se te va. Es muy poco probable, ya que caiga tan lejos del valor esperado, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, si querés la forma analítica de decir eso, es que si vos restás los valores esperados de cada una de las medidas, la diferencia no tiene que ser menor. O sea, para decir que son iguales, para saber que son iguales,
la diferencia de las medidas más probables, ¿sí? La diferencia entre la medida A y la medida B, su valor más esperado tiene que ser menor o igual a la suma de sus incertezas absolutas. ¿Sí? ¿Está bien? Como para decir que son iguales. ¿Sí? ¿Por qué va a pasar esto? A ver, ustedes van a medir varias cosas en el laboratorio y queremos ver si están bien. Por ejemplo, van a medir la aceleración gravitatoria. Bueno, ponerle que a vos te da la aceleración gravitatoria, te da 11. Y dices, uy, la pucha, ¿qué pasó? Bueno, depende, vos te puedes alegrar o no, depende del error que te da la medición, ¿sí? Si la medición te da que tenés más menos 2 de error, tu medición es 11 más menos 2, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Qué opinan? ¿Me diste G o no me diste G? Más allá de la calidad de la medición. Es un error. Espero que no pase esto, porque si no es un desastre la medición, pero una cosa que puedo decir es, ¿me diste G o no me diste G? Sí, lo medí con un error Sí, alto, pero por un error alto, porque estás contenido. G, ahora, no es que tampoco tiene un valor definido G. G tiene un valor que también vos tenés una incerteza, ¿sí? Por eso, ¿no? Por eso decís que los intervalos se tocan, ¿sí? Porque básicamente es un intervalo pequeño. En general uno puede comparar con valores medidos con mayor precisión en algún laboratorio, en otro laboratorio, ¿sí? Para ver si está haciendo bien las cosas, ¿no? O calibrarse a partir de una medida más precisa, ¿sí? Entonces, bueno, usaremos ese criterio. Ahora, puede pasar esto. Puede pasar que a vos te dé que la aceleración gravitatoria te dé 9,6 más menos 0,1. ¿Y qué pasa entonces acá? Dice 9, 9,6 más menos 1. ¿Qué puedes decir acá? Bueno, a ver, la aceleración que vos esperabas era 9,8, no lo contiene, ¿sí? Ahora, la calidad no es mala de la medición, estás del orden de el 1%, ¿sí? De error, ¿sí? Vos podés alegar que tuviste algún problema de calibración, ¿sí? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si el error no es alto y a vos te da corrida, ¿sí? De donde vos esperás, bueno, puede decir que tuviste un problema de calibración, o sea, que te estás fuera, ¿no? Es preciso, pero no exacto, ¿sí? También podés decir que hay rozamiento. Y básicamente lo que estás midiendo es una aceleración influida por factores externos, ¿sí? Que básicamente cualquier objeto que vos tirás también va a estar el aire dando vueltas ahí que puede detenerlo, ¿no? Entonces, bueno, 9,8 es en el vacío, ¿no? O sin influencia del aire. Entonces, bueno, son cosas que va a pasar en el laboratorio y vamos a discutir, ¿sí? Cuando nos veamos. Y lo que queda por fuera, solamente lo voy a charlar por arriba porque mm, es más interesante que lo miren en el momento que ustedes lo apliquen. Es qué hacer cuando tenés varias mediciones de todos objetos diferentes, ¿sí? Perdón, mediciones sobre el mismo objeto. O sea, por ejemplo, medís varias veces distancia para diferentes tiempos. Entonces, y querés, mediante una ley física, obtener alguna medición indirecta. Por ejemplo, acá querés obtener la velocidad, ¿sí? Quiero obtener la velocidad de un cuerpo que sea la posición y el tiempo. Y tengo una incerteza en cada una de las mediciones. Bueno, acá, fíjate que ya puedes hacer un análisis estadístico, pero no un análisis estadístico de medidas que repetiste, sino que son todas diferentes. Y que la estás correlacionando con una ley física, que acá sería ¿cuál? La ecuación de velocidad. Fíjate que acá habíamos dicho en cinemática que la pendiente es la velocidad. La pendiente de un gráfico de posición del tiempo es la velocidad. Entonces, la pregunta es,
cuál es la velocidad y cuál es su incerteza. ¿Por qué? Porque acá puede haber varias rectas que pasen por todas estas ¿Se puede hacer una mediciones. media lineal con todos los valores? Bueno, eso es una pregunta que te vas a hacer. ¿Podrá una función lineal pasar por los puntos? Bueno, esa es una pregunta que te vas a hacer. Si pasa por todos los puntos, no sería... Sí, Primero, va a tener error. nunca va a ser posible que pase por los puntos azules. ¿Sí? Porque son todas... Va a ser casi imposible porque el punto azul no es la medida. El punto azul nada más te fija el intervalo. La medida está dentro del intervalo que establece tanto la posición como el tiempo. El tiempo tiene una incerteza, que son las patitas horizontales, ¿sí? Fíjate que es un tiempo más o menos de un segundo, y la posición tiene una incerteza que era del 10% de error, entonces por eso va creciendo, ¿no? El ancho de los intervalos, ¿sí? Pero esa recta, sí, fíjate que pasa por todos los intervalos que generan la medida, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vos podés tener mucha confianza, decís, pareciera que el comportamiento global de estos datos es lineal. Por lo tanto, yo puedo inducir que fue un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Con Bueno, más o menos tal porcentaje. claro. ¿Por qué? Porque acá la recta, si yo la cambio un poquito de pendiente, cambia la velocidad. O sea, acá, ¿qué recta establezco yo? Bueno, antiguamente se hacía a mano esto. Se hacía subjetivo diciendo, voy a trazar la recta que mejor se acerca a los puntos azules. ¿Sí? Y se obtenía la pendiente. ¿Sí? Bueno, está bien. No, está bueno. A ver, a mí me gusta todo eso porque te da ideas. Porque si no, dejas todo librado a la computadora y no tenés mucha noción de lo que pasa. Cuando estimás, me gusta ese tanteo. Porque después te da cierta noción de lo que tiene que darte. Nosotros vamos a trabajar con, justamente también, ver nuestros modelos físicos, cómo se correlacionan con los valores experimentales. Y vamos a hacer lo mismo también, ¿sí? Similar a lo que hicieron en análisis. Bueno, esa recta te la da la computadora y la obtiene viendo el comportamiento global de todos los datos. Mira cómo están ordenados esos datos y trata de buscar la función que menos residuos genera, o sea, que menos se aleja de todos los puntos, ¿sí? La forma de calcularlo es trivial, no se la vamos a dar. La van a ver en probabilidad estadística. Lo que sí tienen que saber es cómo obtenerlo con el GeoGebra. Entonces en el video que les subí está cómo hacerlo, ¿sí? Esta es la función, ¿sí? Cómo tenés la pendiente y cómo tenés la ordenada, ¿sí? Es básicamente analizar todos los datos, las n mediciones y cada una de las mediciones, y hay que hacer una operación para calcular tanto la pendiente A como la ordenada de origen B. ¿Está bien? Esto es lo que hace la calculadora, tu calculadora también lo hace, o lo hace tu computadora, para obtener esa función, teniendo en cuenta todas las mediciones y los valores. Vos lo que vas a mirar va a ser el R cuadrado, el factor de correlación de Parson, R cuadrado, le decimos nosotros. Bueno, se va a cortar, así que sigo después, ¿sí? Pero lo que miras, si se me corta, pues lo repito. Lo que miras es cuánto se parece a 1. Mientras más se parezca a 1, mejor correlación lineal tenés con los datos, ¿sí? Y menos error vas a tener en menos incerteza vas a tener en la medida. Así que bueno, volvemos